Santo, Señor, sobre cada uno, Señor, de que estamos aquí reunidos en esta hora, Padre. Podemos sentir, Señor, su presencia en este lugar, Padre Santo. Sabemos que usted se pasea, Señor, aquí en este lugar y que se regocija dentro de cada uno, Señor. Gracias por su presencia, Señor. Gracias por esa fidelidad, Padre Santo. Gracias por cumplir esa promesa de que usted nunca nos va a dejar y va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor, hasta el fin. Gracias, Señor, maravilloso en esta hora, Padre Santo. Quiero pedirte, Señor, de que seas tú, Padre Santo, hablando a través de mí, Señor. Yo solo quiero ser un vaso, Padre Santo, de honra, un vaso útil, Señor, para llevar tu palabra, pero que seas tú, Señor, dando y poniendo, Señor, ese denuedo de palabras, Señor, en mi boca, Padre, en el nombre de Jesús. Sin tu presencia, Señor, sin tu Espíritu Santo, Padre Santo, no podría estar en este lugar, Padre Santo, con la intención de impartir esta palabra, Señor. Gracias, Señor, maravilloso, por dirigirnos cada día a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque siempre está ahí para animarnos, para redarguirnos, para consolarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tuya es la gloria y tuya es la honra, ahora y para siempre, Señor. Gracias, Padre, que en esta hora podamos escuchar tu palabra y podamos ser oidores, hacedores también de tu palabra, Señor. Que podamos ir y compartirla con otras personas, Señor. Que no nos quedemos con esa bendición, sino que vayamos y la compartamos, Señor, con alguien más, Padre Santo, porque la gente tiene sed de ti, la gente tiene sed de escuchar tu palabra, la gente tiene necesidad en sus corazones, la gente está vacía y está necesitando de tu palabra, Señor. Aleluya, gracias, Señor, maravilloso. Glorifícate y danos fuerzas y guíanos para poder ir y compartir la palabra tuya, Señor. Gracias, Padre Santo, maravilloso. Aleluya, tuya es la gloria ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. En esta noche, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes bajo el tema Conociendo a Jesús y siguiendo sus pasos. Déjenme decirles que mientras estudiaba esta palabra, ese no era el mensaje, pero que yo tenía, ¿verdad? Pero sí es el que Dios tenía para todos nosotros. Mientras meditaba en esta palabra, el Señor me hizo ver cosas que yo quedaba, wow. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando van a predicar y empiezan a leer ustedes, el Espíritu Santo empieza a mostrarles cómo realmente son las cosas y uno queda, no lo había visto desde ahí. O solo a mí me pasa. Yo creo que a usted también, ¿verdad? Cuando tienen el privilegio de poder compartir la palabra del Señor, o cuando simplemente nos sentamos y nos ponemos a escudriñar la palabra del Señor, porque no solamente, ¿verdad?, cuando nos toca predicar, valga la redundancia, se debe estudiar la palabra, sino que dice que debemos escudriñar la palabra porque a vosotros os parece que en ellas encontramos la vida eterna. Amén. Entonces, en todo tiempo, gloria al Señor, el tema conociendo a Jesús y siguiendo sus pasos, una responsabilidad muy grande, un reto muy grande para todo cristiano, gloria al Señor. Y en San Juan 14:6 dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Tengo una pregunta en esta noche. Para ustedes, ¿quién es Jesús? Pero yo quiero que me colaboren, que levante su mano y usted pueda dar su punto de vista, ¿verdad? Porque en aquel tiempo Él les preguntó a los discípulos, ¿verdad? Y les dijo, ¿quién creen ustedes que soy yo entonces? Porque la gente tenía sus formas de pensar, y yo creo que hoy en día igual cada quien piensa, como dicen, cada cabeza es un mundo. Entonces, para ustedes, ¿quién es Jesús? Es nuestro Salvador, dice hermanecita, y está en lo correcto. ¿Alguien más? ¿Quién es Jesús? No tenga miedo, no me deje estar con estos nervios a mí sola, sino que ayúdenme, colabórenme, que yo si no sé si es el calor, ¿verdad? O qué, pero mis piernas están temblando. Entonces, ¿quién es Jesús para ustedes? Es nuestro Salvador. A Él le podemos mencionar de muchas formas. El camino para llegar a donde nuestro Padre, dice el hermano. ¿Alguien más? Él es la verdad y la vida, dice mi hermana, ¿verdad? ¿Alguien más? Gloria al Señor. Él es el Rey de Reyes, gloria a Dios. Y todas las respuestas que me dieron están en lo correcto. Gloria a Dios, porque a Él, ¿verdad? Si nosotros vamos a orar y queremos adorarle o enaltecer su nombre,
quedamos cortos y no encontramos a veces, ¿verdad? Y hasta nos da sueño muchas veces. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa. Yo sé que a usted le gusta estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y me imagino yo que usted tiene el don de intercesión, porque dice que la gente que intercede no repite una palabra 2 o 3 veces. Pero a mí sí me pasa. A veces la carne, ¿verdad?, es tan haragana que a veces no quiere entrar a la presencia del Señor y nos da sueño y nos viene un montón de cosas a la mente que no nos permite a veces conectarnos con Él. Pero imagínense, si queremos enaltecer el nombre del Señor, ¿cuántas palabras? ¿De qué forma podemos alabarle? ¿De qué manera? De todas las formas que usted ha dicho, están conforme a la palabra del Señor. En San Juan 14:6 dice que Él es el camino. Y yo miraba ahí que dice, yo soy el camino. Hay una coma, ¿verdad? Dice, y la verdad, y la vida. Podemos notar ahí, ¿verdad?, que está siempre la letra y entonces digo yo, ¿por qué no se dijo solamente? A veces nosotros somos un poco haraganes y no decimos, ¿verdad?, discúlpenme que venga así, pero yo vengo realmente a mostrarles cómo yo soy. Yo no soy más que usted y somos iguales. El hecho que esté aquí no quiere decir de que, le voy a venir a hablar de una forma. No, a veces somos haraganes y hay que aceptarlo, ¿amén? ¿O no le pasa a usted? Entonces, a veces decimos nosotros, yo soy, que la palabra se lee, dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos tomemos la I de la gloria al Señor. Decimos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nos tomemos la I de la verdad. ¿No les ha pasado? Y yo decía, pero ¿por qué le puso I? Y encontraba algo bien curioso en eso, ¿verdad? Gloria al Señor. En este momento, ¿verdad?, vamos a ver, porque el primer párrafo del tema dice conociendo a Jesús. Primeramente, ¿verdad?, para poder seguir a alguien, nosotros debemos conocer ese alguien. Amén. Usted no se va a ir siguiendo un extraño. Amén. No se va a ir siguiendo un extraño. Usted no se va a ir. A veces nos pasa que nos ponemos a conversar con personas y decimos, parece que lo conocía de tiempos. Pero para poder seguir a alguien, para poder seguir los pasos, para poder imitar a alguien, nosotros tenemos que saber quién es esa persona, quién es ese alguien, para poder, y debe haber mucha admiración de parte nuestra, amén, porque normalmente no vamos a seguir a una persona que ande mal, o a veces se nos pega, ¿verdad?, a veces más lo malo que lo bueno, pero para seguir a alguien y para seguir sus pasos, debemos admirar a esa persona. Y yo encontraba en Juan 1:1 que dice que Él en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiero que profundicemos, ¿verdad?, un poco más, porque el hermano dijo que es el Rey de Reyes, la hermana dijo que es nuestro Salvador, el hermano dijo que es el camino a nuestro Salvador, al Señor, ¿verdad?, Dios. Entonces aquí dice que en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan estaba escribiendo acerca de Jesús. Y entonces yo empezaba a leer esta palabra y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué es el verbo? Si él está escribiendo acerca de Jesús, ¿por qué está mencionando esto? Porque ahí para mí, ¿verdad?, que él está hablando de Dios. Dice en el principio no se nos habla de Jesús, se nos habla de Dios, amén. Y entonces dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero él estaba tratando de escribir, y a lo que lo quiero llevar es que él estaba tratando de escribir de Jesús. Entonces, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo, pero él estaba explicando aquí de una forma clara que Jesús es Dios. Amén. Gloria al Señor. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y en esos 3 párrafos, ¿verdad?, bíblicos, nos está diciendo que Jesús es Dios mismo. Amén. Jesús es Dios mismo. Gloria al Señor. Jesús es Dios encarnado o hecho hombre. Porque dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Dios prácticamente se reencarnó en Jesús. Amén. Dios se reencarnó. Eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Entonces, ¿con qué propósito? Imagínense que dice que, por ejemplo, cuando iba a hacer el lavamiento de los pies, él sabía quién era, de dónde venía y que tenía poder en sus manos y para dónde iba.
Entonces, ¿con qué propósito se hace humano o se viene a esta tierra a vivir una vida como la que nosotros quizás vivimos? O peor, ¿verdad? Porque a él le fue peor. A nosotros nos va facilísimo, pero a él le fue peor. Le fue mucho peor y muy feo. Yo creo que nosotros no aguantaríamos nada. Entonces, ¿con qué propósito él viene y se hace carne? ¿Con qué propósito? El propósito es vivir una vida normal como nosotros o más dura que nosotros dijo el hermano que él es nuestro Salvador, amén, para salvarnos, para darnos salvación, para que nosotros no estemos en esa vida, ¿verdad?, de pecado, gloria a Dios. Entonces mi pregunta es, todos nosotros queremos ir al Padre, amén. ¿Quiere ir al Padre usted? ¿Quiere conocerle? Tomás era una persona muy dudosa, pero también era muy preguntón, y él le dijo en una ocasión, preséntame al Padre, muéstranos al Padre. Y nosotros queremos ver al Padre también, amén. Imagínense que ellos tuvieron la oportunidad de estar con Él, de verle, de tocarle. Y nosotros, ¿verdad?, no podemos hacer eso. Pero usted quiere ir al Padre, yo sé que usted quiere ver al Padre, amén. Igual yo quiero ver al Padre, yo quiero conocer al Padre, yo quiero ir donde está el Padre, amén. Gloria al Señor. Entonces todos queremos ir, pero ¿a qué estamos dispuestos para ir ahí? Porque no solo es venir y aceptar a Cristo y nosotros, porque la palabra nos muestra, ¿verdad?, que así somos salvos, creer en Él y ya. Pero hay otra palabra donde dice que nosotros debemos atender y nosotros debemos cuidar esa salvación tan grande. Entonces tenemos un trabajo que hacer, amén. Amén. Mi mamá, ¿verdad?, muchas veces dice, es que los evangélicos dicen que ya solo aceptan y ya son salvos, y mire cómo viven. Entonces tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Dispuestos a pagar un precio, amén, porque Él ya lo pagó por nosotros. La salvación ya está, pero nosotros debemos disponernos día a día a llevar una vida agradable a Dios, gloria a Dios. Entonces dice que Jesús es el camino. Yo decía, el camino. Nosotros pensamos en un camino, en algo donde nosotros una brecha o donde podemos caminar y nos lleva a un lugar. Y eso es Jesús, el camino que nos lleva al Padre, gloria al Señor. Pero yo decía, cuando dice que es el camino, y realmente pude sentir que Él hablaba mi vida, porque, digo yo, realmente se refiere a que si es el camino, es que Él, por eso les decía el propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Él era venir a esta tierra, vivir una vida igual o parecida a la nuestra, para que ahora nosotros podamos seguir, no seguir sus pasos, sino vivir como Él vivía. Amén. Vivir como Él vivía. No es, voy a seguir los pasos de Jesús, es como quien dice, Él va adelante y yo voy atrás. Así es fácil, ¿verdad? Él me va conduciendo, yo voy atrás de Él. Pero no se trata de eso, se trata de vivir como Él vivió. Si usted tiene, ¿verdad?, interés en saber cómo vivió, puede leerse los evangelios y ahí le muestra cómo Él vivió. Y uno se queda boca abierta, wow, todo lo que vivió. Y a veces hasta termina llorando porque uno dice, ¿a cuánto Él estuvo dispuesto a vivir por amor a mí? Porque hay gente que puede decir, Él lo hizo porque tenía que hacerlo, para darnos salvación. No tenía que hacerlo, no tenía que hacerlo. Que Él podía no hacerlo. Hubo un momento donde Él podía, Él le dijo al Padre, Señor, pasa de mí esta copa, porque yo no tengo fuerzas. Estaba tan agotado que dice que de su frente, cuando fue a orar al monte Getsemaní, estaba tan agotado que dice que de su frente las lágrimas no eran las gotas de sudor, no era sudor, sino que eran gotas de sangre. Imagínense la presión que él podía estar. ¿A alguno de ustedes le ha salido gotas de sangre? ¿De sudor? ¿Verdad que no? No nos han salido. Y dice clínicamente que está comprobado que una persona le puede pasar eso, pueden salir gotas de sangre, puede salir en vez de sudor, cuando está bajo una presión tan fuerte que no soporta más. Y así estaba Jesús, y Él sabía que tenía opción, Él sabía que tenía opción en renunciar. ¿Y saben qué es lo más curioso de todo? Que Él ya sabía y ya conocía nuestro vivir. Y a mí me impresiona porque digo yo, a pesar de que Él sabía que muchas veces como cristianos o como seres humanos somos tan mediocres, aún así Él
está dispuesto. Y él dice, valió la pena vivirlo, valió la pena. Me impresiona porque hay una historia donde le decía con Abraham y le decía, Señor, pero si solo hay tantos, y él decía, no importa. Y yo me lo imagino a él, ¿verdad? Cuando quizás cuando pecamos, porque no son errores, son pecados, cuando pecamos, él diciendo, la vez pasada escuchaba una historia donde dice que salen, es como cuando nosotros pecamos, es como revivir ese dolor que él pasó, y sus heridas vuelven a sangrar a causa de nuestras rebeliones. ¿Y saben qué me impresiona? Me impresiona que yo me puedo imaginar que él dice en ese momento, no importa que mis heridas vuelvan a sangrar, ha valido la pena. Ha valido la pena dar mi vida por ellos. Y yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos estado dispuestos a hacer eso, ¿verdad? ¿Verdad que no? Mucho menos cuando vemos la actitud de la gente. Mucho menos. Una vez el Señor me tocó para que predicara en un bus. Y el busero, yo le decía al Señor, pero si quieres que predique, porque a veces le ponemos condiciones a Él, ¿verdad? Cuando no estamos en posición de hacerlo. Tenemos que obedecer y hacerlo. Yo le decía, Señor, pero si, así como no sé si les ha pasado, pero cuando el Señor les dice una vez, otra vez y otra vez, como en aquel momento a los discípulos les dijo, oren, y los fue a encontrar durmiendo. Y llegó la otra vez y los encontró otra vez durmiendo. Y llegó la tercera vez y no lo estaban haciendo. A veces así nos pasa a Él una vez, la segunda y la tercera. Y yo todavía, Señor, pero mira, si quieres que yo predique, haz que ese hombre quite la música. Porque el hombre venía con música y la gente venía platicando y venían comentando cosas muy feas. Y yo decía, Señor, pero ¿para qué le voy a hablar? ¿Para qué le voy a hablar? Y escúchalos. Y entonces la condición, ¿verdad? Al final fue, Señor, pero si quieres que les hable, que ese hombre apague eso, porque ¿cómo me voy a parar a decir que voy a predicar si no me has preparado el ambiente, ¿verdad? Entonces, porque a veces queremos todo fácil. Y el hombre apagó la radio y entonces yo ya no hallaba que más decirle a él que hiciera, pero la cuestión era que no quería hacerlo, porque yo miraba a la gente y escuchaba lo que comentaban y yo decía, pero es que a veces molesta, ¿verdad? Y uno dice, pero en ver la actitud de la gente. Y se imagina si nos ponemos en los zapatos de Jesús. Él dice que él sabía que él era Dios, él sabía que él tenía poder en sus manos y que estaban tan unidos, que él tenía el conocimiento, él sabía cómo nosotros, cómo es la humanidad. Y aún así él dijo, vale la pena hacerlo. Y ese es el propósito, ¿verdad? De él. Dice, un camino es un concepto que deja al descubierto un comportamiento moral. Debe seguir un camino recto y honesto. Yo creo que esto es lo que debemos hacer. El camino que Jesús llevó fue un camino recto y honesto. Y se enfrentó a no una batalla, a muchas batallas, a muchas luchas. Y pudo soportarlas. Porque a veces nosotros decimos, pero si él sabía que tenía poder, si él sabía que era el Hijo de Dios, no creo que haya sido fácil. Pero fíjense que en la lectura cuando él se encuentra con la samaritana, él inicia diciendo que él sabía que él tenía poder, que él sabía que podía usar ese poder y él no estuvo dispuesto a usarlo. Él dijo, no voy a echar mano de la deidad, porque él tenía que ser un ser humano, o sea, él era un ser humano como nosotros. Aunque él tuviera el poder, no quiere decir que él no sufrió o no le dolían los latigazos, por ejemplo. Era de carne como nosotros, salía sangre por sus venas como nosotros, era un ser humano como nosotros. Así lo describe la Biblia, dice que fue hecho carne. ¿Y nosotros de qué somos? De carne. Así era él. O sea, por eso les digo, de que el sufrimiento de él fue mucho peor que muchas veces las cosas que nosotros pasamos y nos estamos quejando. Dice que también es una orientación que debe representarse para alcanzar un objetivo o llegar a un lugar. Y esa representación fue Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero usted se estará preguntando, pero ¿y entonces qué debo hacer? Entonces, ¿cómo? Porque a veces hay predicadores, ¿verdad?, que dicen una palabra y yo quedo así como, pero explique esa palabra. Entonces, pero ¿qué debemos hacer entonces? Sabemos que Jesús es el camino,
En San Juan 14:2 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, va a hacer. Nosotros creemos en Él, amén. Porque hemos creído, estamos en este lugar. Entonces creemos en Él. Pero entonces tenemos una responsabilidad. Las obras que Él hacía, nosotros hacerlas. Pero no las bonitas, sino las batallas que Él pasó, y son las de nuestro diario vivir, que nos enfrentamos a diario. Entonces de esa forma también nosotros debemos, en ese punto cuando nos encontramos en esa dificultad, decir, pero si Jesús pasó una peor, ¿verdad? Cuando nos tiran una hablada, decir, pero si a Jesús le escupieron la cara y siguió adelante, amén. Siguió adelante y Él podía tomar una decisión y no lo hizo. Gloria a Dios. Seguir sus pasos no es andar donde Él anduvo, adelante o atrás de Él, significa vivir como Él vivió. Qué difícil, ¿verdad? Si usted se detiene a pensar cómo fue que Él vivió, es bien difícil cómo fue que Él vivió. Enfrentarnos a cada situación y aferrarnos a que Él pasó por eso. Y peor, a Él le fue peor. Gloria a Dios. Vamos a ver algunas características de Jesús cuando estuvo en la tierra. Gloria al Señor. Y como número 1 tengo aquí que fue una persona que tenía comunión con el Espíritu Santo. Y aquí, ¿verdad? Vamos adentrándonos a ya conociendo a Jesús para poder seguirle. Amén. Todos queremos seguirle, todos queremos hacer conforme Él hizo. Amén. ¿O no? ¿Verdad que sí? Todos queremos hacer conforme Él hizo. Entonces debemos ser personas que tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y yo me leía, antes de venirme, yo me leía la palabra que dice que la gracia del Hijo, el amor del Padre, lo estoy parafraseando, y la comunión con el Espíritu Santo, dice que, les decía Pablo a los Corintios, que debe estar con ustedes siempre. Y dice, y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros siempre. Y yo decía, pero 2 promesas y un deleite. Eso fue lo que al leer esa palabra el Señor ponía en mi mente. 2 promesas y un deleite. Dice que la gracia, el amor, pero la que me confrontó fue la comunión con el Espíritu Santo, porque dice que Jesús era una persona que tenía comunión. Porque dice que cuando Él fue bautizado y salió del Jordán, dice que Él iba bajo una presencia de Dios. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y entonces yo veía que dice, la comunión con el Espíritu Santo esté siempre con vosotros. Y pensar en esto, ¿verdad? Es bien difícil, o nos cuesta hacerlo, porque queremos recibir. ¿A cuánto le gusta recibir? A todo, ¿verdad? Nos gusta recibir y nos ponemos felices cuando nos dan un obsequio, cuando recibimos algo. Pues todos los días recibimos las misericordias nuevas del Señor, amén. Todos los días Dios nos dice, te amo, te amo, te amo con amor eterno, dice su palabra. Todos los días a través de esa misericordia de Él. Pero, ¿a cuánto le gusta dar? Fíjense que es mejor dar que recibir, dicen. Cuando damos sentimos una satisfacción enorme, nos sentimos alegres, nos sentimos contentos porque hicimos sentir bien a otra persona, ¿amén? Pero cuesta dar. Y en este punto es que es difícil. Para Jesús también fue difícil. También a Él le costó porque era un ser humano como nosotros. Estamos dispuestos y queremos muchas veces que el Espíritu Santo se glorifique en las reuniones. Queremos que venimos a Él y le decimos, Señor, que esta noche sea una noche llena de tu presencia, que tu Espíritu Santo se deje ver en este lugar, que tu Espíritu Santo nos ministre a cada uno con tu Espíritu, y empezamos, ¿verdad?, a echar uso de esa presencia del Señor, pero realmente no hay una comunión con Él. A veces estamos alejados, porque comunión con el Espíritu Santo no es venir a la iglesia, sentarnos y estar ahí y recibir quizás un sábado de gloria y recibir su presencia y luego regresar a nuestras casas y olvidarnos de Él. Tener comunión, cuando usted tiene comunión con alguien, usted se está comunicando con esa persona, usted conoce a esa persona, usted sabe cuáles son los intereses de esa persona, usted sabe que le entristece a esa persona y usted no quiere hacerlo sentir mal por nada. No sé si usted se ha acercado a alguna persona alguna vez. Yo creo que todos tenemos a alguien, porque personalmente, o sea, todos necesitamos estar
en eso de un grupo o de hablar con alguien, necesitamos desahogarnos, necesitamos hablar con alguien. Yo creo que todos tenemos a ese alguien, y cuando nosotros escogemos a esa persona y tenemos a ese alguien, nosotros no queremos hacerle sentir mal, amén. Nosotros no queremos, y cuando alguien dice algo de esa persona, uno dice no, y sale a la defensiva, ¿verdad? Entonces, porque hay comunión. Y así debe ser, porque dice la comunión con el Espíritu Santo. Dice que Jesús escuchaba a menudo, en las lecturas dice la palabra que Él escuchaba a menudo al Padre. Cuando fue dirigido para ir y hablar con la samaritana, Él dice que le era necesario pasar, en San Juan 4:4, que le era necesario pasar por Samaria. Y yo decía, pero ¿cómo así? Y entonces buscaba acerca de eso y me encontraba que fue el Espíritu Santo que le hizo sentir que debía pasar por ahí, porque ahí había alguien que necesitaba saber del Salvador del mundo. Ahí había alguien que necesitaba escuchar, ahí había alguien que estaba vacía, ahí había alguien que se sentía sola y necesitaba de Él. Pero Él no le dijo, Señor, pero si quieres que vaya, Padre, si quieres que vaya, o Espíritu Santo, si quieres que vaya, envíame maná del cielo porque tengo hambre. Dice que Él no había ni comido, dice la palabra. No le dijo, quita el sol porque es muy difícil caminar. Yo me imaginé cuando leía que era un largo camino, porque dice que cuando Él llegó a ese lugar, Él iba cansado. Él no le dijo, Él no le puso condiciones como yo muchas veces le he puesto condiciones al Señor. Y sintió que el Espíritu Santo le dijo, ve, porque había comunión con Él. Entonces Él obedecía a lo que el Espíritu Santo le indicaba, Él obedecía a lo que le decía que tenía que ir. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, ponemos tantos pretextos y a veces esperamos recibir tantas señales para poder hacer cosas que sabemos que tenemos que hacerlas porque el Espíritu Santo nos está indicando hacerlas. Gloria a Dios. Y me sorprendía porque dice que después de ese tiempo, después de que Él salió de ahí, fue llevado por el Espíritu, dice, al desierto. No dice que el diablo lo llevó. Tuvo un enfrentamiento con Él, pero no fue que el diablo lo llevó. Dice la Biblia, yo decía, wow, el Espíritu fue que lo llevó. Y a veces nosotros a veces sabemos echarle culpa, ¿verdad? Que ese diablo aquí, que ese diablo allá. Y la vez pasada nos reíamos porque no le estamos dando gloria a Él, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero nos reíamos porque decíamos, y el diablo se queda, pero yo no hice nada. ¿Qué les pasa a estos? Sí, porque Dios a veces nos quiere procesar. Cuando algo grande viene para su vida, el Señor permite procesos difíciles. El Señor permite cuando algo grande viene para su vida, cuando usted tiene que vencer y tiene que ganar esa lucha. No es fácil. ¿Y saben qué digo yo? Que la victoria se disfruta más cuando nos cuesta. Amén. Porque nosotros podemos decir, wow, cuando estamos en el proceso no queremos estar ahí. Y quizás, Señor, ayúdame a salir de esto. Señor, yo no quiero esta prueba, quítamela. Y dice la Biblia que a causa de la unción, dice que el yugo se pudre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regocijarnos y deleitarnos en Él, amén. Cuando viene la situación difícil y estar esperando esa victoria que vamos a obtener. Porque no hay un trofeo, siempre digo yo, no hay un trofeo si no hay una lucha, si no hay una batalla que vencer, amén. Pero nosotros queremos los trofeos, pero no queremos las batallas. Queremos la medalla, pero no queremos pasar el examen. Queremos recibir la victoria, pero no queremos ser vencedores y pasar por ese proceso. Para Jesús no fue fácil llegar, ¿verdad? Cuando Él resucitó, ir al infierno y arrebatar aquellas llaves que le pertenecían a Él. No fue fácil todo el proceso que tuvo que llevar, pero lo hizo. Y yo digo, si el diablo hubiera sabido la victoria que se obtuvo al Jesús morir en la cruz del Calvario y darnos salvación a todo aquel que cree, yo digo, ese no hubiera metido sus narices ahí. Y a veces así pasa con nosotros. A veces vienen cosas tan difíciles a nuestra vida que nosotros decimos, ¿pero por qué? Y nos quedamos confundidos y decimos, ¿cómo es posible que esto? Pero si yo no soy así, y tantas cosas. Pero no nos detenemos a ver que después de eso viene la victoria. Que después de una tormenta el sol sale, y para nosotros ese sol tan iluminante y tan que yo digo quedar viendo el sol en las mañanas es algo que es tan profundo porque usted lo queda viendo y usted no soporta verlo. Y yo creo que así es el Señor. A veces cuando Él sale con ese iluminar tan profundo para nuestra vida, nosotros cuando estamos en la prueba no vemos que va a salir el sol. Cuando está la tormenta a veces decimos, ay, pero ¿por qué está lloviendo? ¿Verdad? Pero después de eso va a salir un sol que nos va a alumbrar, y para nosotros ese sol se llama el Señor, se llama el Rey de Reyes.
Imagínense si Jesús fue llevado al desierto, ¿por qué nosotros no? Y dice la palabra que cuando somos procesados es porque Dios nos toma como hijos, amén. Entonces, si usted, yo no conozco cuál sea su proceso, yo no conozco cuál sea su batalla en esta noche, pero es porque usted es tomado como hijo. Siéntase alegre, deleítese en Él, alégrese con Él. Cuesta, ¿verdad? Cuando nos castigan nos enojamos. Cuando mi mamá me castigaba, yo me enojaba y me molestaba tanto porque yo sentía que no me quería. Pero yo creo que a veces, les voy a contar algo, un secreto, pero no le vayan a decir a nadie. A veces nos toca difícil y a veces las castigadas son formas de decirnos que nos aman. Yo no sé si usted tuvo un padre o una madre que le haya dicho te amo, como nosotros lo hacemos hoy en día con nuestros hijos, porque vamos aprendiendo, ¿verdad? A mí no. Mi mamá está viva y mi papá también. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿puedo decir esto? Pero me siento con la libertad de hacerlo porque no tuve eso. Nunca mi mamá me dijo te amo y nunca me ha dicho, ni tampoco mi papá. Pero cuando me castigaba, esa era la forma de decirme que me amaba. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Pero esa era la forma de decirme. ¿Saben por qué? Porque si me castigaba por algo era porque ella quería que no me fueran criando incorrecto, ¿verdad? De una forma incorrecta, torcida, sino, dice la hermana, ¿verdad? Gracias, sino de una forma bien. Y me acuerdo, ¿saben por qué me castigaba? Porque no quería orar. Y oraba el Padre Nuestro y las 3 Ave Marías. Y ella me castigaba, si no oras,